glorias en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hola, estimados hermanos y simpatizantes de nuestro canal. Estamos nuevamente junto a ustedes para difundir las enseñanzas de Madre Antonia y de los maestros de la cosmogonía, que constituyen el Evangelio eterno que debe ser difundido antes del fin de nuestra civilización, tal como está escrito. Como habíamos prometido en el video anterior, en este íbamos a hablar sobre las terribles y pésimas acciones que realizamos los seres humanos y que nos hacen merecedores de la indignación de nuestros hermanos espirituales superiores y, por supuesto, de nuestro Divino Padre Creador. La idea era intentar comprender por qué se habla de ira divina en las Sagradas Escrituras y su relación con grandes castigos y sufrimientos para los seres humanos. Solo basta revisar la historia de la humanidad para encontrarnos con grandes catástrofes, pandemias, guerras, invasiones, plagas y muchas otras cosas de las cuales no estamos exentos en nuestros días. Debemos ser sinceros, iniciamos un largo trabajo de investigación para recopilar antecedentes, fotos, videos, relatos históricos, noticias, pero grande ha sido nuestra sorpresa al encontrar hechos que ni siquiera sabemos cómo presentarlos, sin herir la sensibilidad de las personas. Así es que por el momento hemos decidido no plasmar este trabajo en un video, por lo cual les pedimos disculpas. Es tal la cantidad de actos crueles y obras llenas de maldad e ignorancia realizadas por el ser humano que es tremendamente chocante, repugnante siquiera describirlas. Discriminaciones, ambiciones desmedidas, acciones abominables en contra de nuestra propia especie, contra los animales, contra la naturaleza y el planeta en que vivimos. El hombre ha atropellado en miles de formas los sagrados mandamientos divinos. Y lo que es peor, en incontables ocasiones ha hecho mucho daño invocando su sagrado nombre, en la absurda creencia que serán premiados por sus actos en contra de sus semejantes. Pero lo verdaderamente real es que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre espiritual, por lo que debemos respetarnos y amarnos. Como civilización hemos acumulado demasiados graves errores, tanto en forma individual como colectiva, y nos encontramos atrapados por las nefastas consecuencias de nuestras propias acciones. Son muchos los que sin conciencia cabal de todos sus actos no hacen más que terminar un mal para empezar otro. 2 civilizaciones anteriores han sucumbido por lo mismo y fueron borradas de la faz del planeta. Lamentablemente la nuestra está a punto de hacerlo. No podemos esperar recibir el bien si se ha sembrado el odio y la maldad. Recordemos que nuestro Divino Padre Creador da en estricta justicia a cada ser lo que merece, ni más ni menos. Además, el denominado perdón de pecados no existe. Es una total falsedad. Lo que en verdad existe es el infinito amor y misericordia divina, que nos da todas las oportunidades que necesitemos para enmendar y corregir el mal que hayamos hecho. Aquellos que en sucesivas vidas a través del tiempo comprendieron que no debían dañar a nada ni a nadie, sino amar y respetar a Dios y nuestros semejantes, ya han avanzado hacia mundos superiores y solo vamos quedando los espíritus más atrasados, los menos evolucionados. Y por supuesto, también los que vienen recién ascendiendo desde planos más bajos. Y ahí una de las razones de tanta violencia y maldad en el mundo. Sin embargo, hay una parte de esta humanidad que será preservada de la hecatombe que se aproxima. Y son aquellos que han comprendido y practican las enseñanzas de Jesús, nuestro divino Mesías, por lo que merecen un mundo mejor, de paz y amor. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos han consultado con bastante frecuencia. Como recordarán, en el video anterior hablamos sobre algunas de las profecías de Madre Antonia, que están referidas a hechos generales y que afectarán a toda la humanidad. Y ciertamente en ellas se mencionan la aparición de enfermedades para las cuales el hombre no encontrará remedios. Hace algunos días atrás, la Organización Mundial de la Salud catalogó una nueva enfermedad viral surgida allá en China como pandemia y ha sido inicialmente bautizada como COVID-19 y está causando estragos en los centros de salud de varios países. Con el tiempo sabremos si tendrá una cura definitiva o no. También si requerirá vacunas cada año como la gripe, por ejemplo. Pero lo que nos han pedido ahora es si ella anunció algo específico para Chile. Efectivamente, Madre Antonia y los maestros de la cosmogonía anunciaron varias cosas para Chile.
Lamentablemente, no fueron buenos vaticinios, pues los principales son guerra civil a partir de una revolución, guerra contra otros países, plagas de enfermedades, hambre, violencia, delincuencia y fenómenos geológicos. La mayoría de los anuncios fueron realizados en los años 70 y 80 del siglo pasado y que habrían de ocurrir o producirse en las décadas posteriores, especialmente después del año 2000. Es importante aclarar que todos los acontecimientos están supeditados exclusivamente a la voluntad del Divino Padre Creador, quien puede postergar o cambiar radicalmente un evento en relación directa a las acciones y comportamiento de los seres humanos. Antes de contarles las vivencias y sueños que nuestra Madre Antonia tuvo para Chile, queremos invitarlos a revisar la historia de Jonás en las Sagradas Escrituras, pues sólo así se podrá comprender la razón de las profecías negativas para nuestro país. Como recordarán, Jonás recibió la misión de ir a la ciudad de Nínive y profetizar que sería destruida, pues había mucha maldad en ella. Esto está en Jonás capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, es decir, creyeron también a su profeta. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Parece ser que era la costumbre en ese tiempo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como podemos observar, el terrible castigo divino que estaba decretado para la ciudad, que era su destrucción, les fue absuelto. Y debido al arrepentimiento, a las oraciones y a la modificación de los malos hábitos de sus habitantes. Lamentablemente, en Chile ocurrió todo lo contrario, ya que si bien Madre Antonia anunció el Evangelio eterno y la llegada del Apocalipsis, la mayoría de sus compatriotas fue indiferente a su mensaje. Además, como profeta de Dios de los últimos tiempos, sufrió el triste destino reservado para los enviados que traen la luz a este planeta, es decir, la incomprensión e intolerancia religiosa de algunos, que supusieron en forma velada para no darse a conocer. Sus armas fueron la mentira y la difamación, y de este modo ridiculizar su mensaje y desacreditarla ante la opinión pública y las autoridades. El resultado fue que la encarcelaron, le quitaron la personalidad jurídica a la institución fundada por ella, y el acceso a la prensa, radio y televisión le fue amablemente denegado, siempre con muchas excusas. Por esta razón, los maestros de la cosmogonía dejaron el siguiente mensaje. 13 de octubre de 1982. Este país será castigado con todo el rigor, más que los demás países de la tierra, por haber rechazado a la profeta. De la miseria que irá en aumento se derivará el hambre, las enfermedades y las plagas. Vendrá un gran castigo para este país y luego la guerra, donde este país será totalmente devastado por otros países más poderosos. Y Madre Antonia agregó lo siguiente. El castigo del Divino Padre llegará a Chile por haber rechazado la ciencia del Divino Padre Creador. Galoparán aquí los jinetes del Apocalipsis, de la guerra, de la mortandad y del hambre. Es cierto que a ningún ser humano le agrada que le hablen de castigos y que le profeticen calamidades y desastres futuros. Por esta razón, los llamados falsos profetas, los falsos guías
y los malos pastores siempre han sido y serán bien acogidos, ya que ellos solo hablan y reafirman lo que las personas gustan oír. Así consiguen el favor y el beneplácito de sus oyentes y seguidores. Cuando Jesús, el Divino Maestro, el Hijo directo de nuestro Padre Creador, realizó su misión aquí en la tierra, los religiosos de su tiempo, escribas, fariseos, ancianos y parte del pueblo se escandalizaron y se opusieron tenazmente a su prédica. Él también profetizó los acontecimientos que habrían de ocurrir antes del fin. Anunció guerras, pestes, hambre, terremotos y muchas otras cosas. A la hecatombe atómica la mencionó como la abominación desoladora y dijo que provocaría una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo. Todo esto es lo que se avecina. Bueno, es así como lo acechaban y buscaban encontrar algún error en sus palabras. Algo en contra de la ley de Moisés, por ejemplo, para tener motivos con que acusarlo. La historia posterior es conocida. En una asamblea donde estaba Caifás, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo acordaron su muerte. Y para lograrlo utilizarían mentiras y falsos testimonios. Con eso bastaba para incriminar a alguien, pues el Sanedrín era algo así como la Corte Suprema de la ley judía, y sus veredictos válidos. Sin embargo, no podían ejecutar su muerte, por lo cual la decisión recayó finalmente sobre Pilatos. Y este, al no encontrar culpa en él, preguntó al pueblo reunido a quién soltar. Y ellos pidieron la libertad de Barrabás y la crucifixión del Mesías, pues ya habían sido persuadidos por los principales sacerdotes y ancianos para esto. Su maldad los llevó incluso a decir que la sangre fuera sobre ellos y sus hijos. ¿Cuál fue el castigo para Jerusalén por esta ignominia? La llegada de Jesús, el más grande profeta que ha bajado a la tierra, significaba una gran bendición para el pueblo. Pero al rechazarlo, perdieron totalmente la protección divina, aquello que los había hecho muy fuertes en el pasado. ¿Y qué ocurrió entonces? Alrededor del año 70, Tito Vespasiano sitió a Jerusalén durante alrededor de 5 meses, en los que se libraron sucesivas batallas. Se cuenta que frente a las murallas de la ciudad crucificaban cada día a 500.000 de prisioneros, con el fin de intimidar a los que se resistían. Pronto el hambre hizo estragos en Jerusalén. Los legionarios avanzaban cada vez más, destruyendo cada una de las varias murallas que protegían la ciudad. La lucha se tornó cada vez más sangrienta y los soldados degollaban a todos aquellos con los que se topaban en las calles. El templo fue incendiado y posteriormente destruido. Los archivos, la cámara del Sanedrín, todas las casas y las mansiones quedaron arrasados. El cansancio, el hambre, el desaliento los hizo finalmente rendirse. La inmensa mayoría de ellos fueron vendidos como esclavos. Quedaron totalmente desamparados, expulsados de la ciudad sagrada y sin sacerdotes que dirigieran su culto. Posteriormente, alrededor del año 135, bajo el gobierno del emperador Adriano, se produjo la diáspora. ¿Y qué ocurrió en Chile? Madre Antonia también sufrió una persecución similar, por quienes estimaron que los anuncios y enseñanzas que difundía eran contrarias a las creencias religiosas actuales y por lo tanto peligrosas para la fe. Se la acusó de infinidad de cosas para desvirtuar su mensaje, su obra y su legado. Nosotros damos testimonio que todas las acusaciones eran absolutamente falsas. No podemos esperar entonces un futuro benéfico para nuestro país. Bueno, dejamos la historia a un lado y vamos a lo solicitado. Es necesario tener en cuenta que Madre Antonia fue muy clara y precisa sobre quiénes sufrirían el rigor de los hechos negativos que vamos a contarles. En una parte de su primera profecía, ella dijo lo siguiente: los hombres verdaderos han de recibir la paz y la felicidad en un mundo nuevo de paz y amor. Los que siembran y practican el horror sufrirán los horrores de su propio infierno. Al terminar la profecía, ella dijo lo siguiente: luego todo cobrará vida, los árboles, las plantas, el agua se vestirán de hermosos colores radiantes. Entonces bajarán aves de múltiples y hermosísimos colores, y naves espaciales de planetas desconocidos llegarán en ayuda de los elegidos, y solo entonces reinará para siempre la paz y el amor. Quizás esto último sea que Dios, en su infinita bondad y justicia, traslade a sus siervos a planos superiores del astral.
Bueno, hemos reunido varias frases con videncias para Chile, que se refieren al mismo hecho o similares, pero que fueron anunciadas en distintas fechas, en las décadas 70 y 80 del siglo pasado. En una visión en sueños, ella divisó dos pilares de cemento, como lápidas de color rojo desteñido. El más alto estaba marcado con el número 11 y el otro más chico con el número 2 y la leyenda Santiago Negro. Bueno, ya sabemos lo que una lápida significa. Aquí hay otras frases similares. Ya se acercan las horas negras para este país, donde la muerte y la destrucción llegarán a este territorio. Además llegarán muchas plagas de enfermedades desconocidas. Hambre, sufrimiento, enfermedades en Chile. Llegarán muchos insectos causantes de plagas destructoras. Y por favor pongan mucha atención a este mensaje de los maestros. Este país será severamente castigado por no haber sabido escucharlos a ustedes. Epidemias en Chile, mortandad, moría gente por todas partes. Deberán quedar muchos días sin salir de sus casas, por muchos días de angustia por los acontecimientos del país, días de angustia como no los han vivido hasta ahora, colapso total en el país. Pareciera que esta última frase podría tener relación con la nueva pandemia del COVID-19, que está causando estragos en nuestros países, y no sabemos cómo va a afectar a nuestro país. En todo caso, en este momento, en marzo de 2020, las autoridades de gobierno nos han pedido permanecer por seguridad en nuestros hogares, para así evitar colapsos en los centros asistenciales, ya que por las formas de contagio que aparentemente tiene el virus, todos, más tarde o más temprano, terminarán contrayéndolo, lo que efectivamente provocaría un colapso total en el país. También es muy posible que gracias a la misericordia divina, la guerra para nuestro país haya sido cambiada por este evento epidémico. No lo sabemos. Las calles de Santiago estaban llenas de delincuentes. También había muchos accidentes por todas partes. La locura está contagiando a toda la humanidad. Vosotros veréis en las calles cosas abominables y horribles que os harán temblar y que por vuestras mentes jamás imaginasteis pensar algo semejante. Bueno, algo ya de esto nos ha tocado ver con la violencia y maldad desatada en las calles, donde las personas roban, queman y destruyen. Y a juzgar por las palabras abominable y horrible, vendrán cosas mucho peores, especialmente si es el hambre el que estimula aún más estas conductas. Y atención, esto no solo ocurrirá en nuestro país, será a nivel mundial. Estas otras frases tienen relación con eventos geológicos. La ciudad de Santiago va a ser destruida. El Cerro San Cristóbal y el Cerro Santa Lucía son volcanes desconocidos. Lo más terrible es cuando los volcanes han estado mucho tiempo inactivos. También el Manquehue. En el Cajón del Maipo hay muchos volcanes. El Cerro Chena es un volcán dormido y en cualquier momento puede hacer erupción. Otra frase. Explosión del volcán Manquehue. Volaba todo el cono del volcán y salía multitud de roca, lava y gases despedidos por los aires. Otra frase. Lluvia de rocas sobre Santiago debido a una sorpresiva erupción volcánica en las cercanías. Enormes rocas caían sobre la ciudad. El Cerro Blanco se desintegraba. Pánico general entre los habitantes. Madre Antonia comentaba que un cometa tenía relación con este desastre. Este anuncio sobre el Cerro San Cristóbal y Santa Lucía lo realizó en el año 1991. Posteriormente, un estudio científico de las rocas que los conforman demostró que eran volcánicas. Nuestro país tiene la segunda cadena volcánica activa más grande en la Tierra y solo superada por Indonesia. Nos encontramos en el llamado Cinturón Volcánico Andino, que pertenece a su vez al Círculo de Fuego del Pacífico. Se dice que a lo largo del territorio continental podrían existir al menos 2000 volcanes. Senergiomín, por su parte, indica que actualmente hay 92 potencialmente activos en Chile, siendo 14 los más peligrosos. Estas otras frases tienen relación con una guerra. Santiago en ruinas, las calles llenas de sangre, un enorme edificio como el Ministerio de Defensa en ruinas. Va a haber una gran hambruna en este país. Gran bombardeo de Santiago, la gente huía presa del pánico y gritaban con grandes alaridos.
Las poblaciones marginales iban a ser bombardeadas. Chile en guerra, Pudahuel en llamas, igualmente Cerrillos. Los soldados enemigos entran en Santiago. Ataque sorpresivo de aviones enemigos, bombardeo de la población civil. Todos los ciudadanos debían enrolarse bajo pena de muerte. Todo el sector de Plaza Bulnes destruido, bombardeado, los edificios destruidos. Estas otras frases tienen relación con disturbios internos en el país. Revolución en Chile, las calles llenas de cadáveres, hombres, mujeres y niños muertos. A las 7 de la mañana comenzaba la revuelta. Después de esto había muchas marchas de protesta. Santiago arderá a sangre y fuego. Rebelión, matanza de estudiantes en la universidad, en la Facultad de Derecho, matanza. Horrible masacre en Chile, guerra civil más violenta que en el año 1973. Había una revolución en Chile. Civiles armados ametrallaban a personas vestidas de blanco, aparentemente estudiantes de medicina. Había una matanza horrible por todas partes. Estallaba una revolución del pueblo en Chile contra las Fuerzas Armadas en forma inesperada y repentina. Gran mortandad, levantamiento masivo, saqueos, fusilamientos, asesinatos, linchamientos en las plazas. Caían muchos inocentes. No se veía piedad con ancianos, mujeres y niños. Al ver este horror, ella decía, se repite ahora la Revolución Francesa. Era una matanza general horrible. Y esta otra frase habla por sí misma. El terremoto final de la humanidad. La gente huía a pie de Santiago. El Salto se hundía, los cerros se hundían, el San Cristóbal también, y aparecían otros cerros. Estas son solo algunas de las visiones que tuvo Madre Antonia sobre acontecimientos en Chile. Les vuelvo a recordar que todo está sujeto a cambio, según la voluntad de nuestro Supremo Creador. Él puede adelantar o atrasar un castigo, y si nosotros los seres humanos modificamos hacia el bien nuestro actuar, muchas cosas podrían ser evitadas, cambiadas o minimizadas por la misericordia divina. Actualmente la humanidad se encuentra en una etapa crucial, pues estamos pasando por muchas pruebas. Y la forma en que reaccionamos y actuamos en estos difíciles momentos mostrará el nivel de progreso espiritual que cada persona, cada habitante ha logrado después de muchas vidas. Los maestros de la cosmogonía denominaron a este periodo crítico como la hora de la recolección, de la clasificación y del reparto de frutos, ya que ellos son los encargados de entregar la justicia divina aquí en la tierra, castigando a algunos y protegiendo a otros. También en las Sagradas Escrituras este momento se menciona como la hora de la prueba. Está anunciada en el Apocalipsis de Juan y dice que vendría sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Seremos entonces testigos de todo tipo de actos, algunos hermosos, llenos de amor, bondad y belleza humana, otros con indiferencia al dolor y sufrimiento ajeno, y por supuesto otros radicalmente opuestos, llenos de odio, egoísmo, discriminación y maldad. Jesús el Divino Maestro dijo, por sus frutos los conoceréis, es decir, son nuestros actos los que hablan por nosotros y por los que seremos juzgados. Queremos aprovechar esta instancia para saludar y hacer un sentido de reconocimiento del agotador trabajo que están realizando las personas relacionadas con el área de la salud en todo el mundo, exponiendo sus propias vidas para ir en ayuda de los demás. Tengan la seguridad que serán recompensados por nuestro amado Padre Creador, que todo lo ve, todo lo sabe y ante todo es justo. Bueno hermanos, dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo video hablaremos sobre los trasplantes de órganos y la manipulación genética. No olviden suscribirse. Nos vemos pronto con nuevas enseñanzas, si Dios no dispone otra cosa. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.